Hola, muy buenas tardes. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Eh, bueno, la prédica o la enseñanza de esta tarde es sobre la historia del rey Manasés, que está en Segunda de Reyes 2, del 1 al 18. Dice que el rey Manasés era un jovencito de 12 años cuando empezó a reinar. Y su reinado duró 55 años. El padre del rey Manasés era Ezequías. Y dice que Ezequías, él había derribado todo altar a Baal porque era un rey que hacía lo bueno. Pero cuando su hijo, el rey Manasés, empezó el reinado, él empezó a construir los altares que su padre había derribado, los altares de Baal, él los comenzó a construir. Y dice que además de construir los altares, a Manasés construyó una imagen de cera y la puso en el templo de Dios, en el templo de Jehová. Además dice que a él le gustaba el ocultismo, adoraba a los ejércitos del cielo, que son las estrellas, el sol, la luna, todo eso él adoraba. Y hizo algo muy terrible. Para mí, o sea, es algo terrible lo que él hizo, porque como a él le gustaba todas estas cosas del tiempo y esas cosas, él cogió a su hijo y lo pasó por el fuego, a su hijo. Además dice que él era agorero y consultaba a los brujos, hechiceros, a los adivinos. Y no solo eso, sino que él los dejaba entrar, los consultaba y los dejaba entrar ahí al palacio. Además dice que él era un rey muy malo porque derramó mucha sangre inocente, mató mucha gente. Y entonces él provocó la ira de Dios. Y muchas veces nosotros podemos provocar la ira de Dios cuando hacemos las cosas mal, cuando nos salimos de la obediencia a Dios y empezamos como, miren lo que su padre había hecho. Él había derribado esos altares a Baal y él adoraba al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Él viene y construye nuevamente esos altares a Baal. O sea, y además hacía todo lo que era la brujería, la hechicería, era un agorero, mataba a la gente. Y eso puede pasar ahora también. Nosotros podemos hacer cosas que no están bien delante de Dios y podemos provocar la ira de Dios. Tenemos que meditar cómo estamos viviendo, qué es lo que estoy haciendo, que a lo mejor puedo provocar la ira de Dios. Y dice que Dios mandó con sus profetas a decirle que él iba a mandar mucho mal y además que lo iba a entregar en las manos de sus enemigos. Y esa profecía que Dios mandó a decir con sus profetas se cumplió porque Dios entregó en las manos de los ejércitos de los asirios al rey Manasés. Y dice que lo encadenaron y fue cautivo a Babilonia. Lo llevaron a Babilonia. Su reino estaba destruido y su vida también. Pero vamos a ver qué es lo que hizo él. Él reconoció su pecado, se humilló delante del Señor, se postró delante de Dios, arrepentido de corazón, y le haya dicho: Dios, perdóname. Ahora vuelvo en sí y me doy cuenta que hice delante de ti todo lo malo. Me arrepiento de corazón. ¿Y qué pasó?
nuestro Dios que es tan bueno y que Él ningún corazón humillado lo desprecia, lo perdonó. Lo perdonó. Y dice que levantó y restauró el reino del rey Manasés. Entonces, podemos ver que cuando nos arrepentimos de corazón, puede ser la persona más mala, la persona más terrible, la más pecadora, pero si venimos con un corazón humillado, arrepentidos delante de Dios, reconociendo nuestro error, nuestra falta, nuestro pecado, Él nos perdonará, porque Él es un Dios de amor que perdona. Y dice que el rey, este rey Manasés, viendo que Dios lo perdonó, que lo restaura y que lo levanta nuevamente, él lo primero que hizo fue derribar todos esos altares a Baal. Hizo una limpieza, limpió todo eso. Y empezó a construir nuevamente los muros. Y ya no los hizo del tamaño que eran, no. Él los hizo mucho más grande, mucho más grande. Dice que eran ya los muros. ¿Y cuáles son los muros? La oración, la adoración de corazón a Dios, porque la adoración de corazón a Dios, al Dios Todopoderoso, sube como olor fragante al cielo y baja a la presencia de Dios. La obediencia, tenemos que empezar a reconstruir los altares nosotros. ¿Y cuál es la mejor ofrenda que podemos dar? La ofrenda de nuestra vida, esa ofrenda para que Dios haga lo que Él quiere en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de esa manera sabemos que todo lo que Dios va a ser bueno. Aunque duela muchas veces, aunque no entendamos, pero todo lo que Dios hace es bueno. Así que la primera ofrenda que podemos darle a Dios es de nuestra vida. Y dice que el rey le hizo un altar a Dios, un altar, y le dio ofrendas a Dios. Y como él, haciendo todo lo malo y siendo el rey, siendo la autoridad, llevó al pueblo a hacer todo lo malo que él hacía, entonces ahora él le dijo al pueblo, no, ya no hagan eso que hacían, vuélvanse al Dios de Israel, al único Dios verdadero, adoremos a Dios juntos, vamos, hagámosle altar y démosle ofrenda a nuestro Dios. Y el pueblo volvió a adorar a Dios. Entonces podemos ver que cuando una persona se arrepiente, a lo mejor en su casa puede llevar a toda la familia también a que adoren al Dios de Israel, al único Dios verdadero. Y podemos, dice que podemos ver que, bueno, ya el rey fue restaurado, su reino y toda la felicidad, pero le llegó el momento de partir. Y cuando él murió, dice que él fue enterrado en el patio de su casa en un huerto. En un huerto fue enterrado, y el que tomó el reinado fue su hijo Amón. ¿Qué nos enseña Dios con toda esta historia hermosa? De que cuando nosotros, puede ser el hombre más malo, como les decía, puede ser el hombre más pecador o la mujer más pecadora, la persona más mala, más terrible, pero cuando nosotros volvemos a nuestro Padre, a nuestro Dios Todopoderoso, nos humillado, nos arrepentido, reconociendo la falta, el pecado, reconociendo todo eso que hemos hecho mal, y nos volvemos a Él y decimos, perdóname, perdóname. Y Él viene y nos perdona, nos levanta y nos restaura. Qué grande y qué bueno es nuestro Dios. Así que mientras hay vida, hay esperanza para poder arrepentirnos. Y Dios nos vuelve a restaurar y nos vuelve a levantar, nos vuelve a bendecir. Y todo lo que has perdido te lo devolverá. Y a lo mejor mucho mejor, porque este rey estaba ya perdido, lo perdió todo. Estaba preso, estaba cautivo, encadenado, pero el arrepentimiento y la humillación a Dios lo volvió a restaurar y a levantarse. Y Él pudo restaurar todo el pueblo. Miren qué hermoso
Qué hermosa historia. De verdad, más antes yo no estudiaba mucho las historias, pero ahora me apasionan, me apasionan. Enseñan tanto para uno poder aprender y ver qué Dios tan maravilloso tenemos, qué grande es nuestro Dios, nuestro Padre amado, al que tenemos que adorarlo con todo nuestro ser. Bendiciones.